Bueno, vamos a continuar con los músculos de la expresión facial. Estos músculos se dividen en tres grupos: los orbitales, los nasales y los orales. Los que nos vamos a enfocar son en los orales, porque precisamente estos son los que pues, están en la cavidad oral. ¿Qué pasa? Entonces vamos a empezar a hablar uno por uno, su inserción, su función, su origen, y pues no voy a decir la inervación porque absolutamente todos estos músculos están inervados por el nervio facial o el 7, es lo mismo. Entonces vamos a empezar primero con el depresor del ángulo. El depresor del ángulo se va a originar en la línea oblicua de la mandíbula, debajo del canino, el premolar y el primer molar. Se va a originar precisamente ahí. Y se va a insertar en dos lugares. Se va a insertar pues en la esquina de ahora en adelante, esta parte de acá la vamos a llamar el mediolo. ¿Por qué la vamos a llamar al mediolo? Porque precisamente este es el lugar donde muchísimos músculos se van a insertar. Es el punto de encuentro, por así decirlo, de muchos músculos. Entonces, como estábamos diciendo, el depresor del ángulo se va a insertar en el mediolo y adicionalmente se va a fusionar, se va a combinar con el orbicular, que ya lo vamos a mencionar, el orbicular. ¿Cuál es el otro la función de este músculo, que es el depresor del ángulo? Precisamente es como llevar el mediolo hacia abajo lateralmente. Es decir, hacer esto, que esta parte de acá se vaya hacia acá. Ahora, por ejemplo, ¿en qué ocasiones usamos esto? Pues en fruncir el ceño, por ejemplo. Ahora, el depresor del labio. Hablemos del depresor del labio. El depresor del labio se va a originar en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, y se va a insertar precisamente en el labio inferior en la línea media. En el labio inferior en la línea media, ahí es donde se va a insertar y adicionalmente se va a fusionar con los músculos del lado opuesto, o sea, con el depresor del labio del lado opuesto, que está acá, porque estos son los de aquí, de la línea media hacia la lateral derecha, hacia esta parte, son los más superficiales y estos son los más profundos, ¿correcto? Ahora vamos a hablar del mentoniano o del mentalis. Este músculo se va a originar en la mandíbula inferior, justo en el diente incisor. Ya pues ahorita hablamos de los dientes. Y se va a insertar en la piel de la barbilla. La función de este músculo es precisamente subir y protuir pues, el labio inferior. Como por ejemplo, fruncir el ceño también, es como subir. No tanto como los otros que son los de abajo, se suelen caracterizar por deprimir, pero este no, este va a subir, este va como, como pensando. ¿Y qué va a pasar? Se me había olvidado decirles la función del depresor del labio. El depresor del labio, pues como lo dice el nombre, precisamente lleva el labio inferior hacia abajo y lateralmente. O sea, estos dos musculitos van a funcionar juntos. ¿Qué otro músculo tenemos? Tenemos el risorio. El risorio, que podemos verlo acá, pues se va a originar en la fascia que está por encima del músculo macetero. El músculo macetero no lo podemos, pues de hecho si lo podemos ver es este de acá. Pero precisamente a este músculo lo va a cubrir una fascia y pues, el risorio se va a originar en esa fascia. Y pues se va a insertar precisamente pues en el maéolo, en la piel, maéolo. Porque el maéolo es de la piel ya, pues aquí se va a insertar pues en la piel, específicamente en la zona del modiolo, perdón, dije maléolo y es modiolo. ¿Cuál va a ser la función del risorio? Pues simplemente retraer es que si me ven,
La función del risorio es retraer lateralmente al modiolo, o sea, jalar para allá, jalar para acá, jalar para acá. O sea, podríamos decir cuando se hace la risa falsa, que es como, ja, 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 ja. Ya. Pues como dijimos, ya la inervación es de todos igual. Ahora vamos pues a ver los cigomáticos. Están los dos, cigomático mayor y el cigomático menor. El mayor se va a originar en la parte posterior de la superficie lateral del cigomático, del hueso cigomático. Esta es la superficie lateral del cigomático y va a ser en la parte posterior, o sea, no precisamente aquí, sino pues detrásito. Y se va a insertar precisamente entonces, ¿cómo se llama esto? En el modiolo, se va a insertar en el modiolo. ¿Qué pasa? Precisamente la función de este músculo es llevar pues este modiolo hacia la parte superior lateral, superolateral, es llevarla hacia acá, superolateral. Y el cigomático menor lo que va a hacer es, se va a originar en la parte anterior de la superficie lateral del cigomático. O sea, este en la parte posterior y este en la parte anterior. Aquí podemos ver, entonces aquí no hay tanto blanquito y aquí sí. Y se va a insertar precisamente en el labio superior, justo medial al modiolo. O sea, no en el mediolo, sino en el labio superior, medial al modiolo. Y de, pues, la función el cigomático menor es la misma, simplemente llevar el labio hacia arriba. O sea, pues de llevar el labio hacia arriba. Estos dos van a retraer el labio hacia arriba. Luego, el otro sería pues, el elevador del labio. El elevador del labio. Él se va pues a originar en la margen infraorbital del maxilar. Margen infraorbital del maxilar. Justo debajo pues de este músculo. Y pues se va a insertar ¿en dónde? Pues en la piel del... Pues o sea, si sabemos que aquí, si este está aquí, pues va a haber otro acá. Entonces este, que es el derecho, se va a insertar en la mitad lateral del labio superior, en la piel. O sea, este se va a insertar en la medial lateral y este en la otra medial lateral. ¿Cuál va a ser la función pues, de este músculo? Simplemente eh, levantar el labio, ¿cierto? Hacia arriba. Y pues ayuda a formar pues como esta cosita, es como este surquito nasolabial, como estas de aquí. Adicionalmente, entonces ya tenemos que el elevador del ángulo, no, es que acá hay otro músculo que no quiero hablar mucho de él, que es el elevador pues también del labio superior, pero también está como anclado a la nariz, pues a la parte nasal. ¿Y qué va a pasar? Pues este músculo se va a originar en el proceso frontal del maxilar, ¿sí? Y eh, en el proceso frontal del maxilar. Y se va a anclar en dos partes. Se va a anclar en el cartílago de la nariz, ¿sí? En el cartílago de la nariz y adicionalmente también se va a anclar en el labio superior. ¿Y cuál va a ser la función de este? Pues va a tener dos funciones. Uno, pues como ayuda al labio, al elevador del labio a, pues, a elevar el labio. Y también ayuda a abrir el nostril, pues el orificio lo ayuda a abrir. Mucha gente tiene atrofiado, pues no tiene tan evolucionado entonces no puede mover tanto las cavidades pues, de los orificios de la nariz. Pero si tienen pues se pueden mover muchísimo más. ¿Qué más tenemos? Otro músculo es el elevador del ángulo. El elevador del ángulo. ¿Qué pasa con este músculo? Pues se va a originar
principalmente en el foramen infraorbital de, pues se va a originar precisamente en el maxilar, como podemos ver, pero precisamente justo debajo del foramen infraorbital. Miren, este es el foramen infraorbital, se va a originar debajo. ¿Y qué pasa? Él se va a insertar en el modiolo. ¿Qué? Modiolo. Muy fácil, pues este. ¿Y cuál va a ser la función, pues, del elevador del ángulo? ¿Cuál creen? Lo dirá el nombre. Precisamente, levantar, pues, el modiolo y ayuda, pues, también a formar o sea, conjunto con el elevador del labio va a ayudar a formar, pues, como esta, o sea, como la protuberancia del labio, por así decirlo, como el contorno del labio. ¿Qué tenemos ahora? Este megamúsculo, el grandotote, que es el orbicular, se va a originar pues, de varias partes. Uno, lo principal, de la línea media pues, de ambos maxilares y pues, de la mandíbula. Y adicionalmente, también se va a originar en muchísimos músculos que están relacionados con esta parte. Se va a originar aquí, también va a tener origen pues aquí con el bucinador, acá. Entonces es un músculo que tiene varios orígenes. ¿Qué va a pasar? Y se va a insertar de manera que forma como un óvalo o un elipse a través de, pues, alrededor de la boca. ¿Cuál va a ser la función de este? Es muy fácil. Cerrar los labios y protuir los labios. Y ahora, el último que dije que iba a hablar, el bucinador. El bucinador, pues se va a originar, vamos a pasar, el bucinador se va a originar en la parte posterior del maxilar y de la mandíbula, en la parte más posterior. ¿Y cómo se llama esta zona? Se va a llamar el rafe pterigomandibular. Entonces ya vimos que en la parte posterior de ambas mandíbulas va a formar el cachete, que es este espacio que está entre pues, ambas mandíbulas, pues de la mandíbula y el maxilar superior. Y pues sí, se va a originar aquí. Este punto es de pues perfecto para para el bucinador y para pues el músculo constrictor faringeal superior. ¿Dónde se va a insertar? Este músculo pues es un poco, por así decirlo, raro. En la parte medial, las fibras que están en la parte inferior se van a insertar en el labio superior y las fibras que están en la parte superior se van a insertar en el labio inferior. Es decir, que aquí se van a cruzar. Pero las fibras más altas y las más bajas van a seguir su recorrido y entonces esta parte de acá se va a insertar en el labio superior y esta en el labio inferior. ¿Dónde se va a insertar específicamente? Pues él se va a fusionar con el orbicular y se va a fusionar con los labios, dentro de los labios. Precisamente por aquí va a pasar este canal y la función principal de este músculo es presionar el cachete en contra de los dientes, ¿cierto? Entonces cuando nosotros podemos hacerlo pues voluntariamente. También en la masticación no va a ser un músculo propio de la masticación porque lo que va a hacer es evitar simplemente que se, que se quede comida pues en el vestíbulo, pero también comprime los cachetes distendidos, o sea, está todo el tiempo, por ejemplo, también cuando se quiere expulsar forzadamente el aire, eh, este músculo va a ayudar. Y digamos, entonces eso sería todo con los músculos de la cara. Voy a cerrar y para continuar con otro video.